Hola, muy buenas tardes. Me presento ante ustedes, soy Carlos Ochoa. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, por sus siglas conocida como UTH. Curso la carrera de Derecho y la asignación del día de hoy es de la clase de Filosofía, la cual es impartida por la licenciada Carmen Durón. El tema a hablar el día de hoy es el vitalismo, el problema de la vida. Cuando nos referimos al vitalismo, nos remontamos a lo que es el siglo XVIII y siglo XIX, cuando los científicos estaban comenzando a explorar la biología y lo que es la bioquímica. Es decir, que algunos de los primeros defensores del vitalismo, como Hans Dirsch, creía que había una teoría, que es la fuerza vital que guía el desarrollo y el funcionamiento de los organismos. Después nos dice los estudios que esta es una perspectiva que fue parte de una respuesta del crecimiento de la mecanización de la ciencia y la idea de que todo podría explicarse solamente a través del proceso mecánico, algo más cuadrado, más sencillo, sin mucho alardear, sin mucha palabrería. Cuando decimos el problema en la vida, depende de lo que es la área de la filosofía. El problema de la vida se refiere a las dificultades que enfrentan los científicos y filósofos al intentar definir o explicar y complementar qué es lo que en sí significa la vida. Algunas de las preguntas más frecuentes que nos podrían hacer eco en nuestra mente es: ¿qué es la caracterización de los organismos vivos en comparación a la materia inanimada? Una pregunta que algunos le hacemos, algunos no. También podría surgir otra pregunta como: ¿cómo emergen las prioridades vitales a partir de los componentes químicos simples? Que es parte del diario vivir. Y podríamos seguir hablando de algunas preguntas que surgen. Para retomar con el tema, las críticas del vitalismo también tuvieron sus críticas. Cuando hablamos de crítica, es situaciones de algunas personas que no están de acuerdo con lo que es la teoría del vitalismo. Y a medida que se fue avanzando en los descubrimientos científicos, el vitalismo fue perdiendo popularidad entre la gente de aquel entonces, de los siglos antes mencionados. La biología molecular y la bioquímica han demostrado que los procesos vitales pueden ser explicados mediante interacción química y biológicas. La síntesis de compuestos orgánicos como la urea a partir de los elementos inorgánicos durante el siglo XIX. Esto nos demostró que el proceso de bioquímica podría ser replicado en condiciones de laboratorio, lo que desafía la noción de un principio vital exclusivo. Anteriormente pues decíamos de que en los siglos XVIII y XIX se conocía como algo un poco más sencillo, pero a medida va transcurriendo el tiempo empiezan a surgir avances que van de acuerdo a la época de aquel entonces. Se dan cuenta de que también se podría estudiar a través de la interacción de la química y de la biología. Y no solamente eso, sino también que son procedimientos que se pueden dar biológicamente en una cronología determinada. Porque recuerden que no podemos decir que el problema de la vida, que nací y morí, no, en esa transición de ese ejemplo que acabo de decir, como dice la etapa básica que nos enseñan en ciencias naturales: las personas nacen, mueren, crecen, se reproducen y mueren. Pues así es todo, no es que solo nací y morí. En ese lapso hay una historia que contar, hay un análisis que hacer. Entonces venimos y no podemos decir de que todo tuvo su auge en los siglos XVIII y XIX. Es más bien a finales del siglo XIX cuando se empiezan a relacionar y se empieza a demostrar que lo que es el vitalismo no solo dependía de la esencia básica de lo que es la vida, o lo que en lo que nosotros creíamos, o mejor dicho, lo que en aquel entonces creían del vitalismo, ya que había diferentes formas de poderlo seguir analizando o hablando. ¿Por qué decimos que el vitalismo entre paréntesis, es el problema de la vida? ¿Por qué? Porque es parte de,
No podemos omitir o obviar de que una vida sin problemas no es vida. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos problemas, todo sería perfecto y todo sería aburrido, definitivamente. ¿Y qué pasa? Recordemos que de los problemas que surgen al día a día, de ahí tomamos lecciones de vida, aprendemos, y muchas veces ese tipo de situaciones nos hace ser más fuertes. ¿Por qué más fuertes? Porque hay etapas en las cuales ni nosotros sabemos en qué área somos más fuertes, si emocional, psicológicamente, anímicamente. Entonces es un cúmulo de situaciones en las cuales descubrimos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de los problemas, a lo largo de la interacción que nosotros tenemos. Porque el vitalismo no podemos decir que se encierra en que solo soy yo, no, el vitalismo se encierra en todo lo que surge dentro de mi vida, dentro de lo que yo ya tengo conciencia hasta el día de hoy. El vitalismo marcó trascendencia en los siglos XVIII y XIX. ¿Por qué? Porque antes de eso no había una pregunta como tal del ser, sí se decía del ser, o sea, de la persona, pero no de lo que las consecuencias. Se hablaba más en el área de lo que es la ideología filosófica de otros personajes como Aristóteles, Platón, pero en así a detalle de lo que es el vitalismo no se trataba mucho. Y el auge fue en esos siglos. Por consiguiente, podemos decir que el vitalismo es una parte esencial y fundamental de todo ser humano. Algunos conocemos la palabra y su significado, y algunos solo decimos ando por la vida. Y he tenido circunstancias y situaciones que me han ayudado a forjarme y ser mejor cada día. Como conclusión, para no aburrir con tanta palabrería, el vitalismo ha jugado un papel importante en la historia de la biología y en la filosofía de la ciencia. Aunque hay un día de que se considera que es el objeto en el que se explica todos los fenómenos biológicos. Sin embargo, el problema de la vida sigue siendo. ¿Por qué sigue siendo? Porque todos los días tenemos situaciones. Hay problemas, y no solo problemas, no solo nos enfoquemos en que hay problemas, cosas malas, no. Hay cosas buenas también en la vida. Es un área de interacción en la cual nos tenemos que autoanalizar para investigar y reflexionar. La filosofía nos ayuda a poder entenderlo. Es por eso que en este momento hacemos este vídeo. ¿Por qué? Porque es a medida que los científicos buscan comprender la naturaleza de la vida y sus orígenes, el estudio de la biología sintética y la inteligencia artificial también abren nuevas vías para replantear la composición de la vida y de la conciencia. Es así que llegamos al final del video. Esperemos les haya gustado. Muchas gracias. Muy buenas tardes.